¿Qué hay, nenes? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Para quien no me conozca, soy Víctor Manuel García. Y pues vamos a darle el tema de hoy, que es síndrome compartimental. Este es un tema pues bien importante, de los más frecuentes y más preguntados en traumatología y ortopedia, pues es parte de las urgencias traumatológicas que debemos de conocer. Antes de entrar, pues hay que empezar con la anécdota. La anécdota que les voy a comentar es, pues me pasó a mí, que llegué a guardia en urgencias de R3, pues llegas a guardia y al menos en el hospital donde estuve, llegas a checar si hay algún paciente para cirugía, qué urgencias hay o qué dejaron enlazado. Enlazado le mencionamos, son pacientes que están para entrar a quirófano durante tu guardia. Entonces en el R3 pues ya te dedicas a lo quirúrgico, ¿no? Ya a operar casi todo. Entonces llegué con los R-, R2 y R1, R2 son los que programan. Entonces llegué y creo que era un sábado, no me acuerdo si era domingo o sábado, pues era de fin de semana. Entonces les comenté, ¿qué onda? ¿Qué hay? No, pues un tobillo y dos tobillos. Ok, está bien. No hay urgencias, no hay fracturas expuestas, artritis séptica, que es el tema que ya vimos, síndrome compartimental. No, que no. Ok, bueno, está bien. Voy a desayunar porque desayunábamos antes y ya entramos. Y doc, que hay un... no, pues me enlazaron un tobillo y el paciente ya en sala y el adscrito, oye, ¿qué pasó, Víctor? El paciente tiene yeso. Imagínense en sala ahí el paciente con yeso y lo íbamos a operar. ¿Y cómo quitamos el paciente en el ambiente estéril? Quitamos un yeso, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, primera, ¿no? Dije, ay, estos pelados. Bueno, ¿ya qué le hacemos? Y luego resulta, oye, Víctor, me dice el adscrito, ¿qué vas a hacer con tus R menos? Porque hay un síndrome compartimental afuera. ¿No sabías o qué? ¿No llegas a checar tus pacientes? Y lo peor es que sí llegué a checarlos, ¿no? Pero pues no vas cama por cama, son 60, 70 camas y no vas y checas el censo, no lo tenían registrado en el censo. Entonces había un síndrome compartimental en curso. ¿Por qué? Pues lo metió el médico adscrito en la noche y resulta que este paciente creo que se había caído una escalera, no tenía antecedente de fractura, no se fracturó, sin embargo creo que se le quedó la pierna atorada en una escalera durante, no sé, 40 minutos, algo así, y pues fue eso, ¿no? Y sí era un síndrome compartimental. Entonces vean, llegó en la noche y eran las 10 de la mañana y todavía no había pasado el paciente. Y lo había metido un adscrito de traumatología y ortopedia como síndrome o probable síndrome compartimental. Si bien no estaba instaurado, pues pues no hicieron lo que se debía, ¿no? Realmente, si no tienen la capacidad para tomar acción, al menos le avisas a quien tiene más jerarquía, y el que tiene más jerarquía, si no lo sabe, hablas con el subdirector o quien esté más capacitado para decir no es o sí es o vigílenlo o que yo qué sé, ¿no? Entonces resulta que si era un síndrome compartimental, lo pasamos y pues creo que ya tuvo complicaciones asociadas. ¿Por qué? Por el retraso al diagnóstico. Si vamos a ver esta patología es que no es tan difícil de diagnosticar. ¿Sí? Si bien a veces sí está franco, pero hay que tener el conocimiento o la experiencia o también la toma de decisión de decir, ¿sabes qué? Lo voy a meter y hay que hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Y pues un pensamiento, que es lo que lo quiero compartir a partir de cada exposición. Voy a intentar poner un pensamiento, pues dice, cada persona ve la realidad bajo la lupa de su propia percepción. ¿Sí? Ahí está el autor de un libro que he estado leyendo, bueno, que ya terminé. Y pues sí, en base, no vale la pena pelearse con las personas así, generar controversia, a lo mejor analizar cada punto de vista. Sin embargo, pues respetarlo y conocer cómo piensan las personas, ¿no? Porque realmente pues nadie tiene la verdad. Si bien en la medicina, al menos en traumatología y ortopedia, nada es cierto o todo se tiende al cambio, entonces para que tengamos un pensamiento abierto y no tendamos a decir, pues yo tengo la razón y la cosa es así. Pues realmente hay grises, no todos los colores son sólidos, si bien hay cierto grado de matidez. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a darle, nenes. En cuanto a la definición, ¿qué es el síndrome compartimental? Pues es el aumento de la presión dentro del compartimento miofascial
Y en cuanto al el síndrome compartimental agudo, se describe como la presión intracompartimental de más de 30 milímetros de mercurio. Depende de dónde lo lean, pero algunos dicen 35, 40 milímetros de mercurio. Si bien saber que pues el aumento de la presión dentro del compartimento. Y forma parte de las urgencias quirúrgicas en traumatología y ortopedia, al igual que una fractura expuesta, que las artritis sépticas, que el deterioro neurológico progresivo en antecedente de una lesión de columna, todas ellas. Si bien vamos a ver la epidemiología, entonces afecta a jóvenes hombres de 3.1 de cada 100.000 seres humanos y está asociado a fracturas de radio distal, de tibia distal, de tibia, de huesos largos, pero si bien es mucho más frecuente en extremidad inferior en la pierna y en el antebrazo, ¿sí? Está asociado a fracturas de huesos largos en un 75%, es decir, que pacientes con síndrome compartimental tienen fractura de huesos largos en 75% y aumenta el riesgo en trazos complejos, es decir, que si bien sabemos los traumatólogos que mientras más multifragmentado está el trazo, habla de una cinemática mucho mayor. ¿Sí me doy a explicar? Entonces quiere decir que si hay una cinemática mayor, hay un mayor daño óseo, muscular, tendinoso, cutáneo, todo esto. ¿Sale? Entonces, mientras más multifragmentación ósea haya, nos habla o nos traduce de una cinemática mucho mayor. Dentro de los factores de riesgo se encuentra la isquemia aguda con reperfusión, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el antecedente de lesiones por aplastamiento, una cinemática muy amplia, como ya lo dijimos, quemaduras, hemorragia o hematoma espontáneo. En cuanto a la etiología, está asociado a fracturas en el 69 al 75% de los casos, como les mencioné. Entonces, este paciente que les mencioné previamente no tenía fractura. Entonces, a lo mejor algún médico inexperto o que no tenía la capacidad de decisión de decir, oye, el síndrome compartimental no solo tiene que haber daño óseo. Ese paciente no tenía fractura y sin embargo se le hizo una dermofasciotomía en pie, pierna y muslo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pierna había quedado engarzada en la escalera. Traumatismos penetrantes de extremidades con lesión vascular, arterial o venosa, con hemorragia intracompartimental. Entonces también puede ver secundaria una lesión vascular. ¿Por qué? Porque hay edema extracelular y mientras aumente el espacio dentro del compartimento, pues ya no tiene hacia dónde crecer el compartimento. Si bien sabemos que los músculos tienen una fascia, la fascia es esto que rodea al compartimento, hay que quedar libre para que ese líquido pueda salir, ¿sí? Si bien está asociado a una lesión vascular, también tiene que entrar el cirujano vascular a hacer la reparación de la lesión. Puede estar asociada en contusiones y lesiones por aplastamiento, quemaduras, y en no traumáticas habrá compresión externa prolongada, por a lo mejor una colocación de yeso. Entonces nosotros cuando ponemos un yeso o una férula muy apretada, un vendaje almohadillado, que también le llamamos vendaje de Robert Jones, ponemos este vendaje almohadillado que va con algodón plisado y unas vendas elásticas. La intención de este vendaje almohadillado es disminución del edema, pero a veces cuando ponemos demasiado apretado ese vendaje, pues puede generar un síndrome compartimental. Entonces, si tenemos la sospecha de un síndrome compartimental y tenemos este factor de riesgo asociado, es decir, un vendaje almohadillado, lo principal es pues quitarlo, al igual que un yeso, ¿no? Quitarlo. Puede estar asociada a mordedura o picadura de animales, coagulopatías, vendaje apretado, como les mencioné, edema posisquémico y entre otras. Si bien nosotros estamos mencionando la clasificación, la dividen algunos en aguda, subagudo, síndrome compartimental recurrente o crónico y el síndrome de aplastamiento. No, yo estoy mencionando específicamente el síndrome compartimental agudo, que es el que tiene mucho más importancia. Sin embargo, hay estos tres, ¿sí? En cuanto al agudo, es el aumento de la presión compartimental que no se resuelve por sí misma, es decir, hay que dar este tratamiento que conocemos, que es la dermofasciotomía. El síndrome compartimental subagudo
Este se caracteriza que no cursa con la clínica característica del síndrome compartimental agudo, pero desemboca igualmente en las complicaciones o en las secuelas típicas, como la contractura isquémica de Volkmann. Y el recurrente o crónico se da en deportistas, generalmente son de alto rendimiento mientras realizan actividad física, y se caracteriza por debilidad muscular y dolor donde de forma intermitente el paciente está sintomático. Es decir, en algunas ocasiones cuando hace actividad genera este dolor muscular, ya sea en el compartimento asociado, generalmente es en la pierna, ¿sí? en los gemelos. Y también el síndrome de aplastamiento, el Wellcross Syndrome, que su importancia radica en que existe ruptura de las células musculares. Esto libera la circulación mioglobina, potasio, ocasionando hipercalemia, mioglobinuria, respuesta inflamatoria grave, pérdida de líquidos, acidosis, falla renal y choque. Y en cuanto a la etiología, pues también aquí hay unas que ya las mencionamos: fracturas de huesos largos, miositis, infección de tejidos blandos, mordeduras. Si bien recordamos donde la mordedura de serpiente también afecta el tobillo, la pierna, entonces ahí es donde se puede haber afectado el compartimento que esté asociado a la mordedura. Y las principales causas en extremidades superiores: mordeduras, picaduras de insectos, inyección iatrogénica de alta presión. A veces cuando no tenemos la experiencia, a lo mejor el personal de enfermería o el personal médico también, cuando estamos aprendiendo a tomar muestras o inyectar algún medicamento IV, puedes hacer un síndrome compartimental si no latinamos, o sea, si no dejamos caer de manera endovenosa, ¿sí? Inyección intraarterial accidental o intencional, lesión de nacimiento, y asociadas a miembros inferiores, las que mencioné, la inmovilización prolongada, mordedura de serpiente, ¿sí? La fisiopatología se caracteriza por este factor extenuante o factor detonante, perdón. Aquí menciona el algoritmo: una quemadura eléctrica, puede ser una fractura, un antecedente de traumatismo de alta energía. Esto genera lesión del miembro afectado, inflamación, aumento del volumen del contenido celular, aumento de la presión intracompartimental. Esto genera disminución del retorno venoso, disminución de la presión capilar, disminución de la perfusión capilar, y esto genera isquemia muscular. Esto puede llevar a mioglobinuria porque hay necrosis muscular, falla renal aguda, incluso la muerte, ¿sí? Y a nivel de la isquemia nerviosa, por el aumento del volumen, genera parestesias o incluso paresias, ¿sí? Si bien ahorita lo vamos a mencionar, las paresias nos hablan y las parestesias hablan del daño neurológico asociado por el aumento del volumen en el compartimento que esté afectado. En cuanto al cuadro clínico, este es lo que nos preguntan bastantemente: nos preguntan bastante, perdón, cuáles son los síntomas más característicos o los característicos del síndrome compartimental. Pues la clínica inicia generalmente es de inicio de instauración aguda, es decir, acaba de pasar el accidente y de 4 a 6 horas ya tenemos la presentación, ¿sí? Entonces, la clínica es por las 6 P's, son en inglés, entonces son parestesias. La primera parestesia es la primera en instaurarse y se caracteriza por hormigueo, quemadura, entumecimiento y pérdida de discriminación en 2 puntos, ¿sí? Si bien el daño neurológico, cuando llamamos a la fisiopatología, hay daño neurológico a partir de las 2 horas de lesión o de que estás instaurándose este síndrome compartimental. Dolor desproporcionado, dolor que no cede a los narcóticos. Generalmente este tipo de pacientes les ponemos analgésicos, si bien en nuestras escalas de dolor el primer escalón es dar AINES o un narcótico leve, bueno, de baja acción. Podemos poner AINES y no ceden, ¿sí? Ya tiene la de pasar tramadol y no cede, doc. Pues hay que ver si no está un síndrome compartimental en curso. El aumento de la presión de 30 a 40 milímetros de mercurio, y cómo clínicamente lo podemos determinar. Pues a la palpación se encuentra la extremidad en tensión, caliente, tensa, la piel está tensa y brillante. Sí, aquí lo podemos ver en la imagen, pues es evidente el aumento de volumen, o sea, parece una macropierna, ¿no? Una superpierna, y pues está aumentada de volumen. Uno pensaría, pues es una infección, ¿no? Bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial con un daño vascular, una enfermedad arterial periférica, a lo mejor
un vaso ocluido. Sí, si bien se tendría que ocluir muy arriba, ¿no? Pero puede ser hacer el diagnóstico diferencial en eso. Palidez es un signo tardío, se caracteriza por piel fría y acartonada con llenado capilar prolongado mayor a 3 segundos. Si bien esto nos habla ya de progresión de la enfermedad o progresión de esta patología. Parálisis es la ausencia de respuesta a la estimulación neurológica directa, y esto ya habla de daño en la unión mioneural, ¿sí? Entonces esto, a partir de que haya un daño neurológico, esto es irreversible, ¿sí? Si bien vamos a ver ahorita la contractura isquémica de Volkmann es parte del daño neurológico y también de la fibrosis asociada por el, por el fallo al diagnóstico precoz, ¿sí? Y la falta de pulso verificado clínicamente por palpación y ausencia del Doppler audible. Entonces, cuando nosotros llega el paciente con el antecedente traumático o cinemática de alta energía, hay que tenerlo en vigilancia, porque si tiene mucho dolor, aumento de volumen en la extremidad, ya hay ausencia de pulsos, si primero le dolía un buen y luego le dejó de doler a las 6 horas, no quiere decir que mejoró, estamos de acuerdo, quiere decir que ya hay un daño neurológico. Entonces, si le dejó de doler, no quiere decir que ya mejoró, quiere decir que ya hay daño neurológico, y si bien lo metemos de urgencia, pues el daño neurológico ya es irreversible. Y aquí hay una imagen donde pues recordamos que la pierna es el compartimento más afectado en este síndrome compartimental. Bueno, los compartimentos más afectados, la pierna tiene 4 compartimentos. Entonces, el anterior, el lateral y el posterior se dividen en superficial y profundo, ¿sí? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta, nada más, porque a veces lo que no mencioné es el dolor a la palpación o a la movilización del compartimento afectado. Si recordamos nosotros que estudiamos algo de anatomía musculoesquelética, recordamos que dependiendo del compartimento, si es compartimento, no sé, por ejemplo, volar y ventral del antebrazo, o posterior y anterior del antebrazo, entonces en la parte posterior están los extensores y supunadores, y en la parte anterior están los flexores. Entonces, si nosotros a la movilización de esta extremidad hay dolor, indica el compartimento que está afectado, al igual que en la pierna. Si en la pierna hay dolor a la dorsiflexión o a la flexoextensión, pues hay que ver qué compartimento está afectado, y para saber el cirujano qué tipo de abordaje puede hacer, ¿sí? Si bien no forma parte de este tema, pues conocer, ¿no? Hay que liberar todo el compartimento que está afectado, ¿sí? Por eso les comenté que en esa ocasión yo hice una dermofasciotomía del pie, de la pierna y del muslo. ¿Por qué? Porque venía desde arriba, la pierna había quedado encajada y estaba aumentado el volumen hasta abajo. Entonces dije, pues ni modo, hay que hacer todo, porque hay que liberar todos los compartimentos. Y aquí están otra vez los signos y los síntomas. Es parte de lo que se mencionó. Bueno, ya pasamos al diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos este paciente que clínicamente tiene el antecedente de traumatismo de alta energía, tiene una fractura asociada, tiene flictenas, tiene este dolor que no cede a la administración de narcóticos. Pues no hay más que hacer, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Si tenemos un manómetro, hay que sacar una medición del compartimento que esté afectado, pero podemos hacer otro tipo de estudios. El Doppler sirve para diferenciar alguna patología vascular, y los biomarcadores, mioglobina en sangre, leucos, lactato y pruebas de función renal, nada más para valorar si hay algún daño a órgano, ¿sí? Pero bien, el diagnóstico es clínico. Si ya hay un rasgo, hay un daño instaurado. Y en cuanto al tratamiento, pues es liberar el compartimento asociado. Aquí hay una imagen donde podemos ver una dermofasciotomía, ¿sí? Hay que liberar la piel y liberar la fascia que está afectada. ¿De qué compartimento? Pues los que estén afectados. En este caso, pues hicieron lateral y posterior, ¿sí? Pero incluso desde el lateral podemos liberar a la parte posterior, si bien se puede sentir. También depende de la experiencia del cirujano, o también si queremos abordar de todo de una parte, pues también hay que tener en cuenta la lesión asociada, porque pues no estamos viendo bien que estamos entrando en la parte de atrás, ¿sí? Pero la intención es hacer una dermofasciotomía,
Y no hay que cerrarla, ¿eh? O sea, está de más decirles que hay que hacer una dermofacios y la cierran al mismo tiempo. No, no, no. Hay que dejar descubierto este compartimento hasta que se resuelva el edema, es decir, pasarle visita al otro día, a los dos, tercer día y valorar el edema, ir cerrando. Hay veces que ponen este tipo de grapas o ponen algún tipo de sutura, como se veía en la imagen, ponen este entrelazado y lo van cerrando poco a poco, poco a poco, hasta que ya lo metes a quirófano para el cierre, ¿sí? Entonces hay que hacer una dermofasciectomía. Y en cuanto a las complicaciones, para ya no extendernos más, las asociadas al manejo, es decir, a la dermofasciectomía en sí, infección, es decir, pues es un abordaje amplio, si se dan cuenta, abres todo el compartimento en su extensión. Entonces puede haber infección, cicatriz queloide, úlceras, daño muscular asociado y daño nervioso irreversible. Ya, ahora pasamos a las complicaciones por el retardo en el manejo. Como les dije, es esta falla al diagnóstico precoz. ¿Cuáles son? Pues la contractura isquémica de Volkmann, que es una retracción fibrosa de la necrosis muscular, como consecuencia de la isquemia y compresión mecánica dadas al síndrome compartimental agudo. Puede haber una amputación del miembro, rabdomiólisis por esta mioglobinuria o y sí, por esta mioglobina en sangre que genera esta necrosis muscular, trastornos hidroelectrolíticos, arritmias, falla renal, incluso la muerte por falla multiorgánica. Y ahí está la bibliografía. Bueno, nenes, es un placer compartirles algo de lo que se dice actualmente del síndrome compartimental. Y pues nada, eso sería todo, nenes. Cuídense mucho. Y les mando un saludo y un abrazo. Suscríbanse a Ortopedia for Dummies.